Ella caminaba sola por el camino cuando lo vio. Una mujer tirada en el suelo, embarazada, con el rostro morado. No había nadie más alrededor, solo el viento y aquella joven que gemía sobre el polvo. La vieja viuda se detuvo, la miró con atención y reconoció algo en ese rostro. No era a la joven a quien conocía, era el moretón. Ya había visto esa marca antes, en el espejo, muchos años atrás. Ahora dime, si vieras a una mujer así caída en un camino desierto, ¿te detendrías a ayudar o fingirías que no viste nada? Escribe «me detendría» o «fingiría no ver» en los comentarios. Necesito saber quién está aquí ahora. No te vayas sin responder, porque lo que esa viuda hizo después lo cambió todo. En San Cipriano la viudez no era un estado civil, sino una sentencia de invisibilidad que se arrastraba por las calles como un manto de polvo. Para Soledad, los 8 meses transcurridos desde que el tractor le arrebatara a Ezequiel habían sido una lección brutal de silencio, donde los vecinos apartaban la mirada no por respeto al luto, sino para evitar contagiarse de la mala fortuna que parecía emanar de sus ropas negras. Una mujer sin nombre en el Michoacán de 1952 era poco más que un estorbo para el progreso del ejido, alguien que debía conformarse con los sobrantes de la vida y los caminos que nadie más quería transitar por miedo o por desprecio. Ella cargaba con esa exclusión sin quejarse, aceptando que su voz ya no pesaba en las asambleas y que su única defensa ante la crueldad del mundo era el callo que se le iba formando en el alma, tan duro como el de sus manos. El peso de la leña sobre sus hombros era una constante que le recordaba diariamente que los hijos no se alimentan de recuerdos ni de la lástima ajena. Soledad caminaba con la mirada puesta en la tierra, contando cada paso como si fuera una oración desesperada para que sus fuerzas no le fallaran antes de llegar al pequeño jacal, donde sus 2 pequeños la esperaban con el hambre siempre lista. Sus manos, antes suaves y acostumbradas al bordado fino, ahora eran herramientas toscas, marcadas por las espinas del campo y el agua helada de los arroyos, donde lavaba ajeno para sacar unos cuantos pesos que apenas alcanzaban para el maíz. No había espacio para la autocompasión en su jornada. Cada gota de sudor era un tributo pagado a una libertad que se sentía más como un exilio, una existencia periférica donde la dignidad se medía por la capacidad de mantenerse en pie un día más. Aquella mañana decidió tomar el sendero que bordeaba el Cerro Pelón, una ruta que los lugareños evitaban por considerarla maldita desde que el tractor de Ezequiel volcó en la pendiente, convirtiendo ese trozo de tierra en un camposanto personal para Soledad. Tomar ese camino no era un acto de valentía, sino de una economía dolorosa, pues le ahorraba media legua de marcha bajo un sol que ya empezaba a picar como agujas de fuego sobre su nuca descubierta. Mientras avanzaba, el recuerdo del estruendo del motor fallando y el grito ahogado de su marido volvían a ella con una nitidez que le robaba el aliento, obligándola a cerrar los ojos por un instante para no perder el equilibrio. Pero las viudas pobres no pueden permitirse el lujo de los fantasmas cuando hay bocas que llenar, así que Soledad seguía adelante, ignorando el frío que le subía por la espalda al pasar junto a la mancha de aceite que aún ennegrecía la piedra. La comunidad de San Cipriano era experta en el arte de la indiferencia, una habilidad cultivada durante generaciones para sobrevivir a los caciques y a la dureza de un clima que rara vez pedía permiso para destruir las cosechas. A nadie le importaba si Soledad llegaba tarde o si el cansancio la obligaba a sentarse a la sombra de un huizache. El pueblo seguía su ritmo de arados y campanas, sordo a los suspiros de quienes ya no tenían nada que ofrecer al intercambio social. Ese aislamiento absoluto era lo que le permitía a Soledad observar lo que otros ignoraban, pues su posición al margen de la sociedad le daba una perspectiva limpia, libre de las pretensiones y las jerarquías que nublaban el juicio de los hombres con tierra y apellido. Era un silencio compartido con el paisaje, una tregua amarga entre una mujer que lo había perdido todo y una tierra que no parecía dispuesta a devolverle nada. Fue en esa soledad absoluta, donde solo el viento del norte
silbaba advertencias entre los matorrales secos, que Soledad distinguió un bulto extraño a la orilla del camino, cerca de un mezquite que parecía agonizar por la falta de lluvia. Al principio pensó que se trataba de algún animal muerto, un coyote o un becerro que no había resistido el rigor de la temporada, pero algo en la forma de las ropas, un color que no pertenecía al ocre del desierto, la hizo detenerse en seco. El corazón le dio un vuelco extraño, no por miedo, sino por esa intuición ancestral que despierta en las mujeres cuando la vida se manifiesta de manera inoportuna y cruda. Se acercó despacio, con la precaución de quien sabe que en el monte cualquier sorpresa puede ser la última, sintiendo cómo el polvo se le metía en la garganta y la obligaba a carraspear en un intento por recuperar la calma antes de descubrir la verdad. Tendida sobre la grava y el pasto reseco, yacía una mujer joven cuyo vientre enorme se alzaba como una colina blanca bajo la tela desgarrada de su vestido, apuntando a un cielo que parecía de ceniza húmeda. Tenía los labios cuarteados por la sed y las manos aferradas con una fuerza sobrenatural a una mochila de lona café, un objeto que parecía contener el universo entero para ella, a juzgar por el modo en que lo protegía incluso en su estado de semi-inconsciencia. Soledad se arrodilló a su lado, ignorando el dolor en sus propias articulaciones y el calor de la tierra que le quemaba las rodillas, mientras una sensación de urgencia le recorría la espina dorsal como una corriente eléctrica. El rostro de la muchacha estaba cubierto por una pátina de sudor y polvo, pero lo que realmente detuvo el aliento de Soledad fue la marca violenta que florecía en su mejilla derecha, un golpe que hablaba de una crueldad reciente y deliberada. Los ojos de la joven se abrieron de golpe cuando sintió la sombra de Soledad proyectarse sobre ella, revelando un verde intenso que relampagueaba de puro terror, la mirada desorbitada de una criatura que se sabe acorralada y sin salida. No había reconocimiento en ese contacto visual, solo el instinto básico de supervivencia que la empujaba a intentar retroceder, aunque sus piernas ya no le respondían y el peso del embarazo la mantenía anclada a la inclemencia del suelo michoacano. Soledad vio la hinchazón en el rostro, el moretón morado que se extendía hacia la mandíbula, y comprendió que el peligro que acechaba a esa muchacha no venía de la naturaleza, sino de la mano de un hombre que no conocía la piedad. La muchacha intentó hablar, pero de su boca solo salió un gemido seco y una contracción violenta que le arqueó el cuerpo, obligándola a soltar un grito que se perdió en la inmensidad del cerro sin encontrar eco alguno. La mochila de lona café, desgastada por el uso y manchada por el barro del camino, se convirtió en el único anclaje de la joven con su realidad anterior, un símbolo de todo lo que había decidido llevarse consigo al huir de su destino. Soledad observó cómo los nudillos de la desconocida se ponían blancos al apretar las correas de lona, una resistencia silenciosa que le recordó a su propia lucha por conservar el pequeño terreno que los cuñados de Ezequiel codiciaban con ansias de buitres. En ese objeto mundano se resumía la tragedia de las mujeres que deben elegir entre la servidumbre y el desierto, entre el golpe diario y la incertidumbre de una vereda polvorienta donde la vida puede apagarse en cualquier recodo. Sin decir palabra, Soledad puso su mano callosa sobre la de la joven, un gesto de reconocimiento mudo que buscaba transmitir que, al menos por ese instante, ya no estaba sola en su agonía bajo el cielo gris. El aire se cargó con el olor metálico de la sangre y el aroma acre del miedo rancio, cuando una nueva contracción golpeó a Rosario, haciéndola retorcerse sobre el rebozo que Soledad había extendido a toda prisa sobre las piedras más filosas. No había agua limpia, ni sábanas blancas, ni la comodidad de una cama segura. Solo estaba la urgencia de una vida que se abría paso entre el polvo y la desesperación de dos mujeres unidas por una tragedia que ninguna había buscado, pero que ambas debían enfrentar. Soledad sentía cómo la responsabilidad de ese nacimiento caía sobre sus hombros con el mismo peso que la leña. Pero esta vez no había cansancio que valiera, pues el llanto que estaba por estallar sería el primer sonido de esperanza en meses. Se quitó el chal de lana,
sus manos moviéndose con una precisión que no sabía que poseía, preparándose para recibir a un ser humano en un mundo que parecía haberles dado la espalda a ambas mucho antes de este encuentro. La decisión de ayudar a esa desconocida no pasó por la cabeza de Soledad, sino que nació de sus entrañas, de esa solidaridad ciega que solo comprenden quienes han sido golpeados por la misma mano invisible del sistema y la desdicha. Sabía perfectamente que meterse en los asuntos de una mujer golpeada y errante en esa región era buscarse problemas con los dueños del valle, hombres que veían en la autonomía femenina una afrenta directa a su autoridad de piedra y fuego. Sin embargo, al ver la fragilidad de esa vida a punto de brotar en medio de la nada, Soledad sintió que si le daba la espalda a Rosario, estaría terminando de matar lo poco que quedaba de su propio corazón tras la muerte de su marido. Con una calma forzada que le apretaba el pecho, se dispuso a asistir el parto bajo la sombra raquítica del mezquite, aceptando el destino que el camino del Cerro Pelón le había puesto enfrente como una última oportunidad de redención. El parto no fue una ceremonia de bienvenida, sino una batalla sucia y desesperada contra el tiempo y la intemperie del cerro. Soledad sentía el sudor frío de Rosario empapando sus propias ropas mientras la guiaba en cada pujo, sus palabras saliendo en susurros que intentaban ahogar los gritos de la muchacha para que no atrajeran miradas curiosas desde los caminos lejanos. No había nada más que el suelo pedregoso y el rebozo de Soledad sirviendo de camilla improvisada, una escena que parecía sacada de un pasado bíblico y cruel, donde la vida se paga con dolor y sangre sobre el polvo. Las manos de Soledad, curtidas por el trabajo de años, se movían con una delicadeza que ella misma no sabía que poseía, limpiando la frente de la joven y recordándole que no estaba sola, aunque el mundo entero pareciera haberse olvidado de ellas dos bajo aquel mezquite raquítico que apenas les ofrecía una sombra miserable y rota. Cuando la niña finalmente llegó al mundo, no lo hizo con el llanto estruendoso que Soledad esperaba, sino con un hilo de voz delgado y tembloroso que apenas logró cortar el silencio denso del mediodía. Era una criatura pequeña, arrugada y manchada por el esfuerzo del viaje, un ser que parecía demasiado frágil para la dureza del paisaje michoacano que la recibía. Soledad la envolvió en los restos de una camisa limpia que llevaba en su carga, sintiendo el calor súbito del cuerpo diminuto contra sus propios dedos helados por el miedo. En ese instante, el tiempo se detuvo para la viuda. El recuerdo de sus propios partos, ya borrosos por el luto y la miseria, volvió a ella con una fuerza que le apretó el corazón. Aquella niña era un milagro inoportuno, una chispa de vida encendida en medio de un camino que solo conocía de ausencias y piedras muertas. Rosario yacía agotada, con el rostro pálido como la cera y los ojos fijos en la pequeña que Soledad le ponía en los brazos, pero la paz del nacimiento duró apenas unos segundos. Antes de que Soledad pudiera ofrecerle un poco de agua o palabras de consuelo, la muchacha la sujetó del brazo con una fuerza desesperada, sus dedos enterrándose en la carne de la viuda como garras. Sus labios, todavía temblorosos por el esfuerzo, dejaron salir 3 palabras que helaron el aire alrededor. Me van a encontrar. No había duda en su voz, solo una certeza negra y absoluta que pesaba más que cualquier dolor físico. Soledad miró el moretón en la mejilla de la joven y entendió que el parto había sido la parte fácil. Lo que venía ahora era una persecución implacable por parte de aquellos que consideraban a Rosario y a su hija poco más que una propiedad extraviada. La advertencia de Rosario transformó el paisaje conocido en un laberinto de amenazas potenciales. Cada sombra de árbol y cada movimiento de los matorrales parecían esconder a los hombres que la buscaban. Soledad sabía que no podían quedarse ahí, expuestas a la vista de cualquiera que transitara el camino del cerro, así que cargó a la muchacha con una fuerza que solo nace de la desesperación más pura. Centímetro a centímetro, la viuda arrastró a la joven madre y a la recién nacida hacia la seguridad precaria de su propio jacal, ignorando el dolor que le subía por la espalda
y el ardor en sus pulmones exhaustos. El camino de regreso, que antes le parecía una ruta de rutina, se volvió una marcha de sacrificio bajo el cielo de ceniza, un trayecto donde la vida de 3 seres humanos dependía únicamente de la terquedad silenciosa de una mujer que ya no tenía nada que perder. Al llegar al ejido de San Cipriano, el sol comenzaba a declinar, proyectando sombras largas y deformes sobre las casas de adobe que parecían observar su llegada con una desconfianza antigua. Soledad evitó las calles principales, deslizándose por los callejones traseros, donde la basura y el olvido ocultaban sus pasos cansados, su cuerpo temblando bajo el peso de Rosario. Cada ruido doméstico, el golpe de una puerta o el ladrido de un perro, la obligaba a detenerse y contener la respiración, rezando para que nadie notara la carga prohibida que llevaba entre sus brazos. La pequeña Esperanza, como si comprendiera el peligro que las rodeaba, permanecía en un silencio absoluto, acurrucada contra el pecho de su madre, mientras Soledad alcanzaba finalmente la puerta de su humilde vivienda, un refugio que de pronto le pareció tan vulnerable como un nido de pájaro frente a una tormenta inminente. En la entrada de su casa la esperaba doña Amparo, una vecina de 60 años cuya piel parecía un mapa de todas las sequías y tristezas que habían azotado a Michoacán en el último medio siglo. Amparo no hizo preguntas. Sus ojos, expertos en detectar la tragedia antes de que ésta tocara a la puerta, recorrieron el rostro golpeado de Rosario y la pequeña bulto que llevaba en brazos. Había una sabiduría amarga en su expresión, la calma de quien ha visto pasar demasiados cuerpos por el cementerio y demasiadas injusticias por las calles de San Cipriano sin que el cielo se inmutara. Con un gesto seco de la cabeza, Amparo abrió la puerta de par en par, permitiendo que Soledad entrara con su carga, mientras ella misma se quedaba afuera por un momento, vigilando el camino con esa mirada de halcón viejo que nada se le escapa. Una vez dentro, el aire fresco del interior de adobe pareció ofrecer un respiro momentáneo a la tensión que las asfixiaba, aunque el olor a pobreza y a tiempo detenido seguía presente en cada rincón. Soledad acomodó a Rosario en la única cama decente que poseía, cubriéndola con mantas raídas que todavía conservaban el aroma tenue del tabaco de Ezequiel, un recuerdo que en ese momento le resultó extrañamente reconfortante. Amparo entró poco después, cerrando la puerta con doble cerrojo y colocando una pesada barra de madera que delataba su propia preocupación por lo que estaba ocurriendo. La cocina estaba en penumbras, apenas iluminada por el rescoldo del fogón, pero la presencia de Rosario llenaba el espacio con una urgencia eléctrica, un recordatorio constante de que la paz en esa casa era ahora un lujo prestado que podía terminar en cualquier momento si los hombres del Güero aparecían. Doña Amparo jaló a Soledad hacia el rincón más alejado de la cocina, sus dedos apretando el hombro de la viuda con una urgencia que no admitía réplicas. En voz tan baja que apenas superaba el susurro del viento, Amparo soltó la verdad que Soledad todavía no se atrevía a formular en su propia cabeza. Esa muchacha es la nuera del Güero Pacheco. El nombre cayó sobre la mesa como una sentencia de muerte, haciendo que Soledad sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies callosos. El Güero Pacheco no era un hombre común. Era un cacique cuya sombra se extendía sobre 3 municipios, un fantasma de carne y hueso que compraba voluntades con la misma facilidad con la que otros compran maíz. Haber recogido a esa muchacha no era solo un acto de caridad, era una declaración de guerra contra el hombre que decidía quién vivía y quién moría en todo Michoacán. La reputación del Güero Pacheco estaba cimentada en décadas de silencios comprados y fosas sin nombre cavadas en la oscuridad de sus extensas propiedades, tierras que nadie se atrevía a reclamar. Era un hombre de pocas palabras y gestos gélidos, alguien que no necesitaba levantar la voz, porque su nombre ya gritaba peligro en cada esquina del ejido y más allá de los cerros pelones. Su hijo, según los rumores que Amparo conocía bien, era una versión más errática y violenta de su padre,
un hombre que consideraba a Rosario una posesión ganada en un trato sucio y que no permitiría que su escape quedara impune. Soledad entendió que al abrir la puerta de su casa a esa joven madre, había desafiado no solo a una familia, sino a todo un sistema de poder que consideraba la rebeldía femenina como una enfermedad que debía ser erradicada de inmediato y sin contemplaciones. Aquella primera noche se instaló sobre la casa de Soledad con un peso insoportable, una oscuridad que parecía esconder ojos en cada rendija de las paredes de madera y adobe. La viuda se sentó junto a la ventana, con la espalda rígida y el corazón golpeando sus costillas como un animal enjaulado, escuchando cada crujido del suelo y cada suspiro de la noche. Rosario dormía un sueño inquieto, sacudida por pesadillas que seguramente tenían la cara de los hombres que la golpearon, mientras la niña permanecía quieta, ajena al abismo que se abría a sus pies. Soledad sabía que el amanecer traería consigo a los buscadores, hombres que no se detendrían ante una viuda sola, ni ante la ley de un Estado que a menudo miraba hacia otro lado cuando los Pacheco decidían imponer su voluntad. El miedo era una presencia física en la habitación, un frío que no se quitaba con mantas y que anunciaba el fin de la inocencia en aquel rincón olvidado del ejido. ¿Y bien? ¿Crees que la valentía de Soledad será suficiente para mantener a raya a los hombres de Pacheco? A las 2 de la mañana, el silencio en San Cipriano se sentía como una losa de granito sobre el pecho de Soledad. La viuda no se había movido de su silla junto a la ventana, observando cómo la neblina se arrastraba entre los huizaches como un fantasma sin descanso. Pensaba en Ezequiel, en la forma en que él solía decir que el miedo solo era útil si te mantenía despierto, y ahora ella estaba más alerta que nunca, sintiendo cada latido de su corazón contra las costillas. La casa olía a adobe húmedo y al rastro metálico de la sangre del parto, una mezcla que le recordaba constantemente la fragilidad de la vida que intentaba proteger. No había luz en el ejido, solo la oscuridad densa del México rural que parecía tragarse cualquier esperanza de paz, mientras ella esperaba el sonido inevitable de los motores que anunciaban la llegada de los hombres del Güero Pacheco. Rosario despertó con un quejido sordo, su cuerpo todavía sacudido por los ecos del esfuerzo físico y el trauma de la huida. Sus ojos verdes, ahora nublados por el cansancio y el dolor, buscaron de inmediato el pequeño bulto que dormía a su lado en el colchón de paja. Soledad se acercó sin hacer ruido, poniendo una mano fría sobre la frente de la muchacha para verificar que la fiebre no estuviera ganando terreno en su sangre agotada. La joven madre apretó la manta con fuerza, su respiración agitada revelando un pánico que no se borraba ni con el sueño, una certeza de que su libertad era solo un espejismo temporal en medio de la noche. En ese rincón de Michoacán, las deudas de sangre se cobraban con intereses, y ambas sabían que la niña era el tesoro que el Güero no estaba dispuesto a perder bajo ninguna circunstancia. El primer indicio de que la calma se había terminado fue el destello de unas luces lejanas que cortaron la neblina del callejón como cuchillos de plata. Soledad se tensó, viendo cómo 3 focos de mano se movían con una cadencia metódica entre los árboles del huerto abandonado que colindaba con su propiedad. No eran luces de vecinos buscando un animal perdido, sino la búsqueda sistemática de quienes saben que su presa está cerca y no tiene a dónde escapar. El ruido del motor de una camioneta vieja, un rugido asmático que vibraba en el suelo de tierra, terminó de confirmar sus peores temores, rompiendo la paz precaria que habían construido desde el atardecer. La viuda se levantó de la silla, sus movimientos lentos y decididos, sabiendo que el tiempo de la espera había terminado y que ahora solo quedaba la acción cruda para evitar una tragedia. Con la urgencia de quien ha ensayado el desastre 1000 veces en su cabeza, Soledad se dirigió al cuarto y puso su mano sobre la boca de Rosario antes de que ésta pudiera emitir un solo sonido. Los ojos de la muchacha se abrieron de par en par, reflejando un terror absoluto que no necesitaba palabras para ser comprendido en la penumbra del jacal. La viuda le susurró al oído con una voz que era puro acero. «Ya están aquí. No hagas ni un ruido por lo que más quieras.
Rosario asintió frenéticamente mientras envolvía a la pequeña Esperanza en su pecho. Sus movimientos torpes por la debilidad, pero guiados por el instinto feroz de una madre que sabe que su hija es el objetivo. Juntas, se arrastraron hacia el rincón de la bodega, donde el piso de madera guardaba el secreto que Ezequiel había construido años atrás para las semillas de los tiempos difíciles. El hueco debajo del piso olía a tierra vieja, a humedad, y al tiempo que se detiene cuando el mundo exterior se vuelve demasiado peligroso para los honestos. Era un espacio angosto, excavado con pala y sudor por Ezequiel para proteger la cosecha de los saqueadores durante las sequías, pero ahora se convertía en el único santuario para una madre y su hija recién nacida. Soledad ayudó a Rosario a bajar con cuidado, sintiendo cómo el cuerpo de la joven temblaba como una hoja seca bajo sus dedos callosos. Una vez que estuvieron acomodadas en la oscuridad total del subsuelo, la viuda colocó las tablas de madera en su sitio, cubriéndolas con sacos de yute vacíos y una capa de polvo que disimulaba cualquier rastro de remoción reciente. En ese ataúd de tierra, el silencio era absoluto, roto solo por el latido desbocado de dos corazones que esperaban que la madera sobre sus cabezas fuera suficiente escudo. El golpe en la puerta principal no fue una llamada, sino una exigencia violenta que hizo vibrar las paredes de adobe y despertó los miedos más antiguos de Soledad. La madera crujió bajo el impacto de un puño pesado, un sonido seco que resonó en el vacío de la cocina como una sentencia que no admitía demora ni excusas. Soledad se alisó el delantal negro, respiró hondo para asentar el temblor de sus manos y caminó hacia la entrada con una dignidad que le venía de generaciones de mujeres que habían aprendido a enfrentar a los poderosos sin bajar la cabeza. Sabía que cualquier rastro de duda en su rostro sería su perdición, por lo que compuso una máscara de cansancio y molestia legítima, la de una viuda que es molestada en su descanso por hombres sin modales ni respeto por el luto. Al abrir el cerrojo, el aire frío de la noche entró con fuerza, trayendo consigo el olor a tabaco barato y a pólvora. Frente a ella, 3 hombres con sombreros ladeados y miradas de piedra la observaban con una impaciencia que rozaba la crueldad gratuita. Sus rostros estaban curtidos por el sol y la violencia, marcados por esa lealtad ciega que solo se le tiene a un patrón como el Güero Pacheco, alguien que paga por el silencio y por la fuerza bruta sin hacer preguntas. El líder, un sujeto con una cicatriz que le partía la ceja, dio un paso hacia adelante, dejando que la luz de su lámpara recorriera el interior del jacal de Soledad, como si estuviera tasando la miseria de la viuda. No había saludo ni cortesía. En ese rincón de Michoacán en 1952, los hombres armados no pedían permiso para pisotear la privacidad de los pobres, especialmente cuando llevaban la autoridad de un apellido que pesaba más que la propia ley del gobierno. Buscamos a una muchacha que se perdió por estos rumbos, soltó el de la cicatriz, su voz raspando como lija contra la madera de la puerta. Sus ojos no dejaban de escudriñar los rincones sombríos de la cocina, buscando cualquier indicio de una presencia ajena, un zapato olvidado o el rastro de una mancha de sangre que los delatara. Soledad sostuvo la mirada del hombre con una quietud que parecía venir de las propias piedras del Cerro Pelón, una calma de quien ya ha perdido lo que más amaba, y por lo tanto ya no tiene nada que entregar al miedo. Por aquí no ha pasado nadie, señor, y menos a estas horas en que solo los que tienen mala conciencia andan despiertos, respondió ella con una sequedad que desarmó por un instante al buscador. La verdad de sus palabras, o al menos la convicción con la que las pronunciaba, era su única defensa contra la sospecha que flotaba en el aire húmedo. Uno de los hombres, el más joven y nervioso del grupo, intentó asomarse por encima del hombro de Soledad, su mano descansando con familiaridad sobre la cacha de una pistola que asomaba por su cinturón de cuero. La viuda no se movió del marco de la puerta, su cuerpo convirtiéndose en una barrera infranqueable que desafiaba la voluntad de los intrusos sin necesidad de levantar la voz o hacer gestos bruscos. En su mente podía escuchar la respiración contenida de Rosario bajo el suelo de la bodega,
un sonido que para ella era ensordecedor, pero que esperaba que fuera imperceptible para los cazadores de hombres. El líder del grupo escupió en el suelo de tierra del patio, su frustración evidente ante la falta de cooperación de una mujer que debería haber estado temblando de pavor ante su sola presencia. La tensión era un hilo de seda a punto de romperse, un duelo de voluntades donde la vida pendía de un solo parpadeo mal dado. Finalmente, el de la cicatriz hizo un gesto seco a sus compañeros y se dio la vuelta, no sin antes lanzar una última mirada cargada de una promesa negra sobre el rostro de Soledad. Los pasos de los hombres se alejaron por el callejón, sus luces de mano perdiéndose entre la neblina, hasta que solo quedó el eco del motor de la camioneta alejándose hacia la salida del ejido. Soledad no cerró la puerta de inmediato. Se quedó allí, dejando que el frío de la madrugada le entumeciera la piel, sintiendo cómo el alivio le bajaba por las piernas como un torrente de agua helada. Sabía que esta no sería la última visita, que los Pacheco no aceptaban un no por respuesta, y que el silencio de San Cipriano pronto se llenaría de más ojos vigilantes. Sin embargo, por esa noche, la pequeña Esperanza y su madre seguían a salvo en el vientre de la tierra, protegidas por la valentía de una viuda que había decidido que el miedo no sería quien escribiera el final de esta historia. El cerrojo volvió a su lugar con un crujido que pareció retumbar en las vigas del techo, sellando una tregua que Soledad sabía que sería tan breve como el vuelo de una mariposa. Se quedó apoyada contra la madera, sintiendo el sudor frío secándose en su nuca y el peso de su propio cuerpo como si estuviera hecho de plomo. El silencio regresó a la cocina, pero ya no era un silencio vacío. Estaba cargado con la presencia de las dos fugitivas que respiraban bajo el suelo, un secreto que ahora le pertenecía a ella tanto como a ellas. No hubo lágrimas ni suspiros de alivio, solo una aceptación amarga de que su vida, que hasta esa mañana era una línea recta de luto y trabajo, se había desviado hacia un terreno donde las leyes de los hombres no tenían misericordia. Levantó las tablas de la bodega con una lentitud ritual, cuidando que el roce de la madera no hiciera más ruido del necesario en la quietud de la madrugada. Ayudó a Rosario a salir de su escondite, sosteniéndola por las axilas, mientras la muchacha gemía por el esfuerzo de mover sus articulaciones entumecidas por el frío de la tierra. La niña, envuelta en el lienzo sucio, apenas emitió un gorjeo, como si entendiera que su vida dependía de su capacidad para pasar inadvertida en esa casa de sombras. Soledad la llevó de nuevo a la cama, limpiando con un paño húmedo el polvo que se les había pegado a la piel, un gesto simple que buscaba devolverles un poco de la humanidad que los Pacheco intentaban arrebatarles en nombre de su apellido. Rosario se sentó en el borde del colchón, su mirada fija en la mochila de lona café que no había soltado en ningún momento, ni siquiera en la oscuridad del subsuelo. Sus dedos temblorosos acariciaron la tela áspera, buscando el relieve de algo que guardaba en su interior, con un celo que rayaba en la locura. Miró a Soledad con una mezcla de gratitud y vergüenza, como si el hecho de haber sido salvada por una desconocida fuera una carga demasiado pesada para su orgullo herido. «Aquí está todo lo que tengo», susurró con una voz que parecía venir de un pozo muy profundo, señalando el bulto de lona. No se refería a ropa o comida, sino a la única moneda de cambio que podría comprarle una salida de aquel infierno michoacano antes de que el güero cerrara el círculo. La historia de Rosario comenzó a salir a borbotones, como el agua de una presa que se rompe después de años de soportar una presión insoportable detrás del cemento. Le contó a Soledad que su propia familia la había entregado al hijo del güero cuando apenas cumplía los 17 años, cambiándola por una promesa de tierras y protección que nunca se cumplió del todo. Los primeros años fueron de un silencio absoluto, una obediencia ciega que se fracturó el día que ella se atrevió a pedir una voluntad propia para su futuro. Los golpes, como el que lucía en su mejilla, no eran arrebatos de ira, sino un método metódico para recordarle que su cuerpo y su vida pertenecían a un apellido que no era el suyo,
sino de sus dueños. Durante 2 años, Rosario había guardado billete por billete en el forro cosido de aquella mochila, ahorrando el dinero que le robaba a los gastos de la casa o el que encontraba en los bolsillos del marido después de sus borracheras. Era un ahorro hecho de miedo y paciencia, una acumulación lenta de esperanzas que se materializaba en el tacto del papel moneda oculto entre las costuras de la lona. Sabía que cada peso era un paso más lejos del rancho de los Pacheco, una posibilidad de que su hija no naciera bajo el yugo de un abuelo que devoraba todo lo que tocaba. La mochila no era solo equipaje, era el acta de independencia de una mujer que había decidido que prefería morir en el camino antes que seguir viviendo arrodillada en aquel palacio de adobe. Soledad escuchaba sin interrumpir, sus manos ocupadas en avivar el fuego del fogón para calentar un poco de caldo de frijol que le devolviera las fuerzas a la madre joven. En el silencio de la cocina, las palabras de Rosario resonaban con una familiaridad dolorosa para la viuda, quien también había conocido la dureza de los hombres que se creen dueños de la tierra y de las mujeres. Pensó en Ezequiel y en cómo él nunca le puso una mano encima, una bendición que ahora le parecía un tesoro inalcanzable frente a la realidad de la muchacha. La injusticia de la situación le quemaba en el pecho más que el humo del leño, impulsándola a tomar una determinación que iba más allá de la simple hospitalidad de una noche de tormenta. Al amanecer, iré al pueblo grande a buscar al licenciado Bernal, dijo Soledad, su voz firme cortando el murmullo de las confesiones de Rosario como un hacha sobre madera verde. No era un plan perfecto, pero era la única opción que tenían frente a la maquinaria de poder que se cernía sobre el ejido de San Cipriano. Bernal era un hombre viejo y cansado, con una oficina que olía a papel viejo y a batallas perdidas, pero era el único que alguna vez se había atrevido a mirar a los Pacheco de frente sin bajar la mirada. Si había dinero en esa mochila y voluntad de pelear en el corazón de Rosario, quizás el abogado podría encontrar un resquicio legal por donde escapar de la sombra del Güero antes de la noche. La luz del alba empezó a filtrarse por las grietas de la puerta, un gris pálido que no traía la alegría del nuevo día, sino la cruda realidad de una persecución que no se detendría por el sol. Soledad preparó su rebozo, se ajustó los zapatos gastados y miró a Rosario, quien ahora amamantaba a la pequeña Esperanza con una serenidad que parecía imposible después de la noche de terror. La niña bebía con urgencia, un pequeño motor de vida que ignoraba por completo que a pocos kilómetros de ahí, hombres armados estaban recorriendo los linderos buscándola. La viuda sintió un nudo en la garganta al ver esa escena, comprendiendo que desde ese momento la supervivencia de ese bebé era su única misión en lo que le quedaba de su propia y solitaria existencia. El miedo a los Pacheco era una sombra física que se estiraba desde el horizonte hasta la entrada misma de su casa, amenazando con devorar cualquier intento de resistencia. Soledad sabía que caminar hacia el pueblo era exponerse a ser interrogada nuevamente por los vigías que el Güero seguramente ya habría apostado en las salidas principales del ejido. Cada paso fuera de su puerta sería una apuesta contra la muerte, un riesgo que la viuda asumía con la resignación de quien sabe que ya ha perdido lo más valioso y que ahora solo le queda la dignidad de actuar correctamente. Se encomendó a la memoria de Ezequiel, pidiéndole en silencio que le diera la astucia necesaria para burlar a los perros de presa que ahora olfateaban su rastro en el viento helado. Antes de salir, llamó a doña Amparo, quien apareció en el patio con la misma discreción de una sombra que se funde con la pared de adobe al clarear el día. La vecina entendió las instrucciones sin necesidad de explicaciones largas. Se quedaría vigilando el jacal mientras Soledad iba por ayuda, manteniendo la apariencia de una jornada normal de lavado y molienda. Amparo le entregó un pequeño escapulario de la Virgen de Guadalupe, un trozo de tela bendito, que era toda la protección que las mujeres de su clase podían permitirse frente a la fuerza bruta del cacicazgo. Con los documentos y la esperanza guardados en el alma, Soledad cerró la puerta de su casa y se internó en la luz incierta de la mañana, dejando atrás el silencio tenso de su pequeño refugio.
Soledad cruzó la plaza del ejido con el paso firme de quien carga un secreto que quema, pero sus vecinos prefirieron hundir la mirada en la tierra. En San Cipriano, el aire se volvía espeso cuando alguien desafiaba el orden invisible de los poderosos, y la viuda, con su rebozo negro ceñido, era ahora una mancha de mal agüero que todos deseaban ignorar. Nadie le preguntó a dónde iba ni por qué sus ojos reflejaban una determinación que no se veía en ese pueblo desde hacía décadas. El silencio de la gente era una barrera de cal y canto, una complicidad cobarde que permitía que las injusticias se pudrieran bajo el sol sin que nadie levantara la voz. Ella no esperaba ayuda, pues sabía que en ese rincón de Michoacán la piedad era un lujo que los pobres no se atrevían a cultivar por miedo a las represalias. La carretera hacia el pueblo grande era una cinta de polvo y piedras que parecía no tener fin bajo el peso de un sol que empezaba a castigar la nuca de Soledad. Caminaba por la orilla, evitando las huellas frescas de los neumáticos que podrían pertenecer a los hombres del Güero, sintiendo cómo la soledad del paisaje se le metía en los huesos. Cada ruido lejano, el motor de un camión o el relincho de un caballo, la obligaba a tensar los hombros y buscar refugio visual entre los matorrales de espinas que bordeaban el camino. No había pájaros cantando esa mañana. El mundo parecía haber guardado silencio para observar la marcha solitaria de una mujer que se atrevía a interponerse entre un depredador y su presa. Sus pies, dentro de los zapatos gastados, contaban los kilómetros con una monotonía que la ayudaba a no pensar en el peligro. Al llegar al pueblo grande, el bullicio de la gente y el olor a gasolina y comida frita la golpearon con la fuerza de una marea inesperada. Era un lugar donde la modernidad de 1952 intentaba convivir con las viejas casonas de adobe, un contraste de ruidos y colores que mareaba a la viuda acostumbrada al silencio de su jacal. Soledad se sentía pequeña entre las camionetas nuevas y los hombres de negocios que caminaban con prisa, pero no permitió que el asombro detuviera sus pasos hacia la callejuela donde recordaba haber visto la oficina del licenciado Bernal. Sabía que su apariencia de campesina pobre la hacía invisible para la mayoría, una ventaja que pensaba utilizar para cruzar la plaza principal sin ser cuestionada por los agentes del orden que vigilaban las esquinas con aire aburrido y manos en el cinturón. La oficina del licenciado Bernal era un cuarto pequeño y oscuro que olía a papel viejo, humedad y al humo de los cigarros que el abogado consumía sin descanso. Soledad se detuvo ante la puerta de madera astillada, sintiendo un nudo en la garganta que apenas le permitía tragar saliva, pero llamó con la firmeza que le dictaba su conciencia. Al entrar, vio a un hombre mayor sentado tras un escritorio sepultado bajo montañas de expedientes amarillentos, un hombre cuyo rostro era un mapa de todas las derrotas legales sufridas en nombre de la justicia. Bernal no levantó la vista de inmediato. Sus dedos manchados de tinta seguían moviéndose sobre un documento, como si intentara encontrar un error que cambiara el destino de alguien más. Era un rincón donde el tiempo parecía haberse detenido para acumular las injusticias que nadie más quería atender en el Estado. Bernal finalmente alzó los ojos y observó a Soledad con una mezcla de cansancio y curiosidad, reconociendo en ella la misma mirada de desesperación digna que había visto cientos de veces antes. No era un hombre de palabras dulces ni de promesas fáciles. La vida le había enseñado que en Michoacán la ley solía ser un instrumento que se doblaba ante el peso del dinero y la influencia de los apellidos. «¿Qué es lo que la trae por aquí, señora?», preguntó con una voz rasposa, mientras dejaba su pluma sobre el escritorio y se recostaba en su silla chirriante. Soledad se acercó al escritorio, sus manos apretando el borde del rebozo, y comenzó a hablar con una claridad que sorprendió incluso al abogado, desgranando la historia del camino, de Rosario y de la niña que había nacido entre el polvo. Cuando Soledad pronunció el nombre del Güero Pacheco, el silencio en la oficina se volvió tan denso que el tic-tac del reloj en la pared pareció sonar como martillazos sobre un yunque. Bernal cerró los ojos por un instante,
su rostro ensombreciéndose mientras procesaba la magnitud de lo que la viuda le estaba pidiendo que enfrentara junto a ella. Meterse con los Pacheco era buscar una tumba prematura, o en el mejor de los casos, un exilio forzado sin nada más que lo opuesto, una realidad que el abogado conocía de sobra por casos anteriores que terminaron en tragedia. El aire en la habitación se enfrió súbitamente, como si la sola mención del cacique hubiera invocado una presencia maligna que exigía respeto y silencio absoluto. Sin embargo, Bernal no le pidió que se fuera. Simplemente se frotó las sienes y esperó a que Soledad terminara su relato. Soledad sacó entonces la mochila de lona café y la puso sobre el escritorio, abriendo el compartimento donde Rosario había guardado el dinero, que era su único boleto hacia la libertad. Los billetes, arrugados y manchados por el sudor y el miedo, quedaron expuestos bajo la luz mortecina de la oficina, representando años de humillaciones y esperanzas acumuladas en secreto. Bernal observó el dinero sin tocarlo, comprendiendo que cada peso ahí guardado era un testimonio de la voluntad de una mujer por romper las cadenas que la ataban a un destino de violencia. No era una fortuna, pero era suficiente para mover los engranajes de un sistema que, aunque corrupto, aún guardaba algunos resquicios de decencia para quienes sabían dónde presionar con paciencia y astucia. La viuda no pidió clemencia, pidió un camino legal para que esa niña no creciera como una esclava. El abogado suspiró, encendió un nuevo cigarrillo y miró a Soledad de frente, viendo en ella no a una campesina desvalida, sino a una aliada inesperada en su propia y silenciosa guerra contra la injusticia. Si acepto esto, señora Soledad, ya no habrá vuelta atrás para ninguna de ustedes. El güero no perdona la traición ni la insolencia, advirtió Bernal con una seriedad que calaba hasta los huesos. La viuda asintió sin dudar, su resolución forjada en el dolor de su propia pérdida y en la visión de Rosario sufriendo en el camino de tierra del Cerro Pelón. Ella ya había perdido a su marido y su lugar en la sociedad. Lo único que le quedaba era la posibilidad de hacer lo correcto antes de que el silencio la tragara por completo. El trato se selló con un apretón de manos frío y seco, el inicio de una batalla de papeles contra balas. Un escalofrío recorrió el pecho de Soledad cuando Bernal empezó a redactar los primeros documentos, el sonido de la pluma rasgando el papel siendo la única música en aquel refugio de leyes olvidadas. Sentía una presión física en los pulmones, una falta de aire que no era por el cansancio del viaje, sino por la conciencia de que estaba firmando una sentencia que cambiaría la historia de San Cipriano. En su mente aparecieron las caras de sus hijos, esperándola en casa, y el rostro asustado de Rosario, escondida bajo el suelo de la bodega, dependiendo totalmente de su éxito en esa oficina oscura. La responsabilidad era un peso inmenso que le hacía temblar las rodillas, pero se mantuvo erguida permitiendo que la determinación sustituyera al miedo que amenazaba con paralizarla frente al abismo. Bernal le entregó un sobre sellado con instrucciones precisas sobre qué hacer y a quién acudir, si él no lograba frenar a los hombres del Güero mediante los canales oficiales de la ley. Era un plan de emergencia, una red de seguridad tejida con los nombres de otros hombres cansados de la tiranía que se ocultaban en las sombras de las instituciones estatales. Soledad guardó el sobre en lo más profundo de su delantal, sintiendo cómo el papel quemaba contra su piel, como una brasa encendida que debía proteger con su propia vida. Al salir de la oficina, el sol del mediodía la cegó por un momento, pero ahora caminaba con un propósito claro, sabiendo que el primer paso hacia la justicia ya estaba dado. La viuda regresaría al ejido no como una víctima, sino como el primer eslabón de una cadena que buscaba liberar a Rosario de su pasado. Soledad volvió a San Cipriano con los pies hinchados y el alma en un hilo, sintiendo que el polvo de la carretera se le había pegado a los huesos como una segunda piel de olvido. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas que parecían dedos negros, señalándola desde los maizales resecos, recordándole que cada paso de regreso era un paso más profundo en la boca del lobo. No se detuvo a saludar a nadie,
ni siquiera cuando pasó frente a la tienda de don Manuel, donde los hombres solían beber aguardiente y desollar la reputación de los ausentes con palabras afiladas. En su mente solo resonaban las promesas del licenciado Bernal, una esperanza frágil que ella guardaba en el pecho como si fuera un pajarillo herido que temiera aplastar con su propia fuerza. La viudez le había enseñado a caminar sin hacer ruido, pero ese día sentía que su propia respiración era un estruendo en la quietud cómplice del ejido. Al entrar en su patio, el olor a leña quemada y a masa de maíz le devolvió por un momento la sensación de pertenencia que el miedo le había arrebatado durante el viaje al pueblo grande. Doña Amparo estaba sentada en un banquito de madera cerca de la puerta, desgranando mazorcas con una parsimonia que ocultaba una vigilancia feroz sobre cada movimiento en el callejón trasero. Sus manos viejas y nudosas se movían con la precisión de un relojero, pero sus ojos no perdían detalle de la fatiga en el rostro de Soledad, buscando señales de éxito o de fracaso en la misión encomendada. No hubo necesidad de preguntas en voz alta. El simple hecho de que Soledad regresara entera y con el delantal abultado por el sobre de Bernal fue suficiente para que la anciana soltara un suspiro de alivio que se perdió entre el humo del fogón. Rosario la esperaba dentro del jacal, sentada en la penumbra con la niña en el regazo, su silueta recortada contra la luz que se filtraba por las rendijas de las tablas de madera. Ya no era la criatura desvalida que Soledad había recogido en el camino de tierra, sino una mujer que empezaba a recuperar la conciencia de su propia fuerza, a pesar de los moretones que todavía le ensombrecían el rostro. Al ver entrar a la viuda, la joven madre intentó levantarse, pero Soledad la detuvo con un gesto suave, indicándole que guardara sus energías para lo que estaba por venir. El ambiente en la habitación era denso, cargado con el olor dulce de la leche materna y el aroma acre del miedo que todavía flotaba en las esquinas como una neblina que se resiste a disiparse bajo el calor del hogar. Soledad sacó el sobre sellado y lo puso sobre la mesa de madera rugosa, donde Ezequiel solía contar las semillas antes de la siembra en los años de abundancia. Le explicó a Rosario, con frases cortas y directas, que el licenciado Bernal ya estaba moviendo los papeles para asegurar que la niña tuviera un acta de nacimiento que no pudiera ser reclamada por la familia Pacheco. El dinero de la mochila de lona ya estaba en manos seguras, sirviendo como el combustible necesario para que la ley, tan a menudo sorda ante el clamor de los pobres, empezara a prestar atención a este rincón olvidado. Rosario escuchaba en silencio, sus dedos acariciando la cabeza de la pequeña Esperanza, mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla derecha, borrando el rastro de polvo que el viento del cerro le había regalado durante la huida. La preparación de la cena se convirtió en un ritual de resistencia silenciosa, una forma de mantener la normalidad en medio de un campo de batalla invisible que se cerraba sobre ellas. Soledad se puso a tatemar unos chiles sobre el comal, escuchando el chisporroteo del fuego y el golpe rítmico de la piedra de moler contra el metate, sonidos que le daban una estructura sólida a su mundo desmoronado. El calor de la cocina le devolvía el color a las mejillas y le permitía olvidar por unos minutos que afuera había hombres con armas y mala voluntad buscando el rastro de la muchacha. No hablaban de lo que pasaría si el plan fallaba, ni del peligro que corrían los hijos de Soledad, quienes jugaban ajenos a la tragedia en el pequeño corral de la parte trasera del jacal. Sin embargo, el miedo no era algo que se pudiera ahuyentar con el olor de la comida. Era una presencia física que se manifestaba en el temblor súbito de una mano o en la rigidez de los hombros cuando un perro ladraba en la distancia. Soledad sentía una punzada de ansiedad en el centro del pecho, una sensación de frío que no se quitaba con el calor del fogón y que le recordaba que los Pacheco tenían ojos en todas partes. Sabía que en el ejido ya se murmuraba sobre su visita al pueblo grande y sobre la extraña que supuestamente no existía, pero cuyo llanto de bebé había sido escuchado por alguna vecina de oído fino. El secreto era un peso que se volvía más difícil de cargar con cada hora que pasaba.
amenazando con romper el frágil equilibrio de su existencia solitaria. Rosario habló entonces de su pasado, no con la desesperación de la noche anterior, sino con una amargura seca que dolía más que cualquier grito de agonía física. Contó cómo el Güero Pacheco controlaba no solo la tierra, sino los sueños de todos los que vivían bajo su sombra, castigando cualquier asomo de independencia como si fuera una traición a la patria. Recordó las tardes en el Rancho Grande, donde el silencio era obligatorio, y donde su única compañía era el miedo a los pasos de su marido en el pasillo, después de que el sol se ocultaba tras los cerros. Cada palabra era un golpe de hacha contra el árbol de su antigua vida, dejando al descubierto las cicatrices de una servidumbre que ella se negaba a heredarle a la niña que ahora dormía plácidamente contra su pecho. Doña Amparo interrumpió la charla con una noticia que hizo que el ambiente se helara de golpe, a pesar del fuego que ardía en el rincón de la cocina. Había visto a 2 de los hombres del Güero merodeando por la salida del pueblo, preguntando a los arrieros si habían visto a una mujer sola cargando una mochila de lona café o si sabían de algún parto reciente. Los buscadores no se habían ido, solo estaban cerrando el cerco, moviéndose con la paciencia de los cazadores que saben que su presa no tiene muchas opciones de refugio en un lugar tan pequeño. La red se estaba tensando, y San Cipriano, con su hipocresía y su cobardía, no movería un dedo para proteger a una viuda y a una fugitiva si los Pacheco decidían entrar por la fuerza a las casas. La noche cayó sobre el ejido con una pesadez inusual, una oscuridad que parecía tragarse los ruidos habituales del campo para sustituirlos por un zumbido de amenaza constante. Soledad apagó las luces temprano, dejando solo un rescoldo en el fogón para no llamar la atención de los patrulleros que seguramente rondarían los callejones bajo la luz de la luna menguante. Se sentaron las 3 mujeres en la penumbra, compartiendo un silencio que decía más que 1000 discursos heroicos, una unión de voluntades que se preparaba para el choque inevitable entre la justicia y la fuerza bruta. La viuda sentía el frío del suelo de tierra bajo sus pies, una conexión primaria con la realidad de una lucha que ya no era solo por Rosario, sino por su propia dignidad como mujer libre. El primer golpe en la ventana no fue fuerte, fue un toque sutil, casi como el roce de una rama movida por el viento, pero hizo que todas saltaran en sus asientos con el corazón en la garganta. Soledad se acercó con cautela, sus sentidos aguzados por la adrenalina y el instinto de protección que había desarrollado desde la muerte de Ezequiel, buscando alguna señal de identidad en la penumbra exterior. No era el enemigo, sino un aviso, una advertencia de que la tregua había terminado, y que los hombres del Güero estaban a punto de cruzar el límite del respeto que se le tiene a una casa de luto. La batalla por la pequeña esperanza estaba por entrar en su fase más cruda, y Soledad supo con una claridad aterradora que esa noche el silencio de San Cipriano finalmente se rompería para siempre. El hombre que asomaba tras el vidrio no era un sicario de los Pacheco, sino el joven asistente del licenciado Bernal, con los pulmones ardiendo por la carrera y los ojos desorbitados por una noticia que no podía esperar al alba. En voz baja, casi un silbido que se perdía en el viento, le informó a Soledad que el Güero había movido sus influencias más rápido de lo previsto y que el juez local había sido persuadido para ignorar cualquier trámite de amparo. La advertencia era clara. No venían con papeles legales, sino con la impunidad que otorga la noche y el respaldo de un apellido que no conoce de tribunales ni de justicia para los descalzos. El joven desapareció en las sombras del huerto antes de que Soledad pudiera agradecerle, dejando tras de sí un rastro de urgencia que pesaba más que el mismo adobe de las paredes. La realidad se desplomó sobre la cocina como un techo de tejas viejas durante un aguacero, obligando a Rosario a apretar a su hija contra el pecho con una fuerza que buscaba compensar su propia fragilidad. Soledad sintió un frío seco instalándose en su pecho, una premonición de que el tiempo de las sutilezas legales se había agotado antes de dar sus primeros frutos en aquel rincón olvidado del Estado. No había vuelta atrás. El acto de bondad en el camino de tierra del Cerro Pelón
se había transformado en una sentencia de resistencia que ahora exigía algo más que silencio y paciencia. La viuda miró a su alrededor, buscando en la precariedad de su hogar alguna herramienta de defensa que no fuera simplemente su cuerpo cansado y la puerta de madera que ya había sido golpeada por la sospecha de los buscadores. Doña Amparo se levantó del rincón sombrío donde había estado vigilando, sus manos nudosas moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad mientras empezaba a apagar los restos del fogón con un poco de ceniza. Si vienen por ellas, no entrarán por la puerta principal, buscarán rodearnos como coyotes a un gallinero viejo, susurró la anciana, cuya experiencia en sobrevivir a las iras de los caciques era su mayor dote en esta noche de vigilia. El ambiente se volvió gélido, no por falta de fuego, sino por la conciencia de que estaban completamente solas frente a una maquinaria de poder que no entendía de piedad para las mujeres sin nombre. Cada sombra proyectada por la luna menguante parecía cobrar vida propia, convirtiendo el patio de Soledad en un escenario de acechanzas donde el enemigo podía estar respirando a solo unos metros del umbral. Soledad tomó la mochila de lona café y la colocó sobre la mesa, observando el objeto que había sido el detonante de toda esta tormenta y que ahora contenía el destino de 3 almas en su interior. No había rastro de duda en sus movimientos. La viudez le había quitado el miedo a perder lo material, pero le había otorgado una ferocidad protectora hacia lo poco que de verdad importaba en este mundo cruel. Sus dedos recorrieron las costuras de la mochila, sintiendo el vacío donde antes estaban los billetes que ahora Bernal utilizaba para intentar comprar un poco de aire para Rosario y Esperanza. La viuda se ajustó el rebozo con un gesto seco, una armadura de tela negra que la preparaba para el enfrentamiento físico y moral que se avecinaba en los minutos más oscuros de la madrugada michoacana. Rosario comenzó a sollozar en silencio, un sonido que partía el alma de Soledad más que cualquier grito de dolor físico, porque representaba la rendición de quien ha sido perseguido toda su vida por su propia sombra. «Váyanse, no quiero que sus hijos paguen por mi mala suerte», susurró la muchacha, sus ojos verdes relampagueando de culpa y desesperación bajo la luz mortecina de la única vela que aún permanecía encendida. Soledad se acercó y la tomó de los hombros, obligándola a mirarla con una dureza que era, en el fondo, la forma más pura de la compasión que una mujer puede ofrecer a otra. «Nadie se va a ningún lado, Rosario, porque si te entregas, estarías entregando también el futuro de esa niña a los mismos lobos que te devoraron a ti primero», sentenció la viuda con una autoridad absoluta. La injusticia social en San Cipriano no era un concepto abstracto. Era el silencio de los vecinos que cerraban sus ventanas con doble cerrojo al escuchar los motores de los Pacheco acercándose por el callejón principal. Nadie saldría a preguntar qué pasaba, nadie llamaría a la policía, que de todas formas dormía en la nómina del Güero, y nadie recordaría haber visto nada extraño cuando el sol volviera a iluminar las calles de tierra. Esta soledad colectiva era el arma más poderosa de los opresores, una red de complicidad pasiva que permitía que los jacales fueran saqueados y las vidas destruidas sin que quedara rastro de la verdad en los registros oficiales. Soledad lo sabía bien, por eso no esperaba milagros, solo confiaba en su capacidad de resistir un minuto más que el cansancio de sus perseguidores en esta danza macabra. El primer ruido real de los atacantes llegó desde el corral de atrás, el crujido de una madera seca rompiéndose bajo un pie descuidado y el relincho nervioso de la mula que Ezequiel tanto había cuidado antes de morir. No hubo advertencias ni gritos esta vez. Los hombres del Güero se movían con la eficiencia de quienes han hecho esto muchas veces, sabiendo que el terror es más efectivo cuando se administra en dosis de silencio y sombras. Soledad sintió que el vello de sus brazos se erizaba, una reacción instintiva de su cuerpo ante la proximidad de un peligro que ya no era una posibilidad legal, sino una amenaza física inminente. Apagó la vela de un soplo, dejando que la oscuridad absoluta se tragara la cocina,
y les otorgara la única ventaja que los pobres tienen frente a los poderosos, el conocimiento íntimo de sus propios rincones. Esperanza dejó escapar un pequeño quejido, un sonido diminuto que en la quietud de la noche pareció estallar como un trueno, obligando a Rosario a cubrir la boca de la pequeña con un trozo de tela suave. El miedo a que el llanto de la recién nacida delatara su posición exacta bajo el piso de la bodega era una tortura psicológica que mantenía a las tres mujeres en un estado de tensión casi insoportable. Soledad se colocó junto a la puerta trasera, sosteniendo una pesada tranca de madera con las manos firmes, sintiendo cómo la adrenalina le recorría las venas y le aclaraba la mente para la batalla que estaba por comenzar. No pensaba en el perdón de Dios ni en la ley del hombre. Solo pensaba en el hueco que el tractor había dejado en su vida y en cómo no permitiría que otro hueco similar se abriera esta noche. Un hombre se asomó por la ventana lateral, su rostro apenas una mancha pálida contra el cristal sucio, buscando un rastro de movimiento en la oscuridad que reinaba dentro del jacal de la viuda. El silencio social se hacía más pesado con cada segundo, una indiferencia que dolía más que el frío de la madrugada y que confirmaba que la redención de estas mujeres dependía únicamente de ellas mismas. Los hombres del Güero empezaron a susurrar entre ellos, voces bajas y cargadas de una violencia contenida que prometía represalias terribles para quien se atreviera a seguir ocultando lo que ellos consideraban suyo por derecho de casta. Soledad apretó los dientes, sintiendo el sabor metálico del miedo en la lengua, pero manteniendo su posición con la quietud de una estatua de sal que se niega a deshacerse bajo la lluvia. De repente, un golpe seco y potente impactó contra la puerta de madera, seguido por el sonido de las bisagras protestando bajo un peso que buscaba derribar la última barrera de la dignidad de Soledad. «Abre la puerta, vieja loca. Sabemos que la tienes ahí dentro y no queremos quemarte la casa con tus hijos adentro», gritó una voz que Soledad reconoció como la del hombre de la cicatriz. La amenaza de fuego hizo que el corazón de la viuda se detuviera por un instante, visualizando las llamas devorando el único refugio que le quedaba en el mundo y a sus pequeños atrapados en el corral. Era el punto de no retorno, el momento en que la resistencia pasiva debía transformarse en algo más para evitar que la oscuridad de San Cipriano se tragara por completo la luz de la pequeña esperanza. La amenaza de fuego no era una metáfora, sino un aliento caliente que se filtraba por las rendijas de la puerta, obligando a Soledad a visualizar sus pocas pertenencias convertidas en ceniza en cuestión de minutos. En el rincón más oscuro del jacal, sus dos hijos dormían un sueño pesado y ajeno, protegidos únicamente por la fragilidad de unas mantas que no sabían de la crueldad de los hombres que esperaban afuera. Soledad sintió que el tiempo se espesaba, convirtiendo cada segundo en una eternidad de dudas donde la vida de Rosario y la seguridad de sus propios niños se pesaban en una balanza invisible y terrible. No había heroísmo en su pecho, solo una terquedad mineral, una resistencia que nacía del mismo polvo que cubría el camino del Cerro Pelón y que ahora se asentaba en su garganta como una piedra que se negaba a ser tragada. El hombre de la cicatriz volvió a golpear la madera, esta vez con la culata de un arma que produjo un sonido sordo y definitivo, un aviso de que la paciencia de los Pacheco tenía el vuelo corto. Su voz, cargada de una prepotencia que no necesitaba gritar para herir, recordaba a Soledad que en ese ejido las leyes se escribían con tinta de miedo y se firmaban con el silencio de los que preferían no ver. «No te busques una desgracia que no te pertenece, viuda», escupió el sujeto, dejando que el nombre del Güero flotara en el aire como una promesa de destrucción total para quien se atreviera a interponerse. La autoridad del cacique era una sombra que cubría hasta los pensamientos más privados, exigiendo una sumisión que Soledad, en su soledad vestida de negro, no estaba dispuesta a entregar sin dar batalla. Rosario se derrumbó en el suelo de tierra, sus manos cubriendo los oídos de Esperanza, como si con ese gesto pudiera protegerla de la violencia que vibraba en las paredes de adobe.
Sus lágrimas eran ríos silenciosos que surcaban la suciedad de su rostro. Una confesión muda de que se sentía el epicentro de una tormenta que estaba por devorar lo único bueno que le había pasado en años. El encuentro con Soledad. Intentó hablar, pedirle a la viuda que abriera la puerta y la entregara, pero su voz se quebró antes de nacer, ahogada por un pánico que le paralizaba hasta la punta de los dedos. En ese rincón de Michoacán, la culpa era una cadena más pesada que cualquier hierro, y la joven madre la arrastraba con la resignación de quien se sabe condenada desde el nacimiento por el simple hecho de ser mujer. Soledad no permitió que el pánico de Rosario se contagiara a sus propios movimientos, que seguían siendo lentos y precisos como los de alguien que prepara una medicina amarga. Se acercó a la cuna improvisada de sus hijos y con una suavidad que contrastaba con los gritos del exterior, los levantó para llevarlos al hueco de la bodega, donde Rosario y la recién nacida ya se apretaban contra la tierra húmeda. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con la firmeza de la madera de encino, guiada por un instinto de preservación que no conocía de leyes ni de patrones. El espacio bajo el piso era ahora el único refugio para 5 almas que el mundo exterior consideraba prescindibles, un útero de tierra que debía resistir el embate de los hombres que ya empezaban a rociar líquido inflamable en las esquinas del jacal. Afuera, el silencio de San Cipriano era absoluto, una complicidad de puertas cerradas y respiraciones contenidas que dolía más que cualquier insulto directo de los perseguidores. Soledad sabía que sus vecinos estaban ahí, escuchando los golpes y las amenazas, pero que nadie movería un dedo para ayudar a una viuda pobre contra el poder omnímodo de los Pacheco. La exclusión social era una mortaja invisible que el pueblo le había puesto desde que Ezequiel murió, y ahora esa misma indiferencia se convertía en el combustible que permitía que la barbarie ocurriera a la vista de todos. Era una soledad compartida por todas las casas de adobe, un miedo que pudría la convivencia y convertía a los amigos en extraños que miraban hacia otro lado cuando el lobo entraba en el redil del vecino. De pronto, un olor penetrante y químico invadió la cocina. El aroma inconfundible del petróleo que empezaba a empapar la base de las paredes y el suelo cerca del umbral. Soledad sintió un nudo en la garganta, una sequedad que no podía remediarse con agua y que le recordaba la fragilidad de su propia carne frente a la voracidad del fuego que se anunciaba. Sus pulmones protestaban ante el aire viciado, y por un instante el miedo se manifestó como un espasmo en su pecho, una reacción fisiológica que amenazaba con robarle la lucidez necesaria para enfrentar lo que venía. No era el calor del incendio lo que la asfixiaba, sino la conciencia de la impunidad absoluta con la que esos hombres operaban, sabiendo que no habría castigo para quien quemara la casa de una mujer sin marido ni protección. «Si no sales en 10 segundos, soltamos el cerillo», gritó el más joven de los atacantes, su voz temblando por una mezcla de nervios y crueldad excitada que revelaba su falta de conciencia. Soledad se paró frente a la puerta cerrada, con la espalda recta y la mirada fija en la madera que pronto podría convertirse en una tea ardiente. Y por primera vez en toda la noche, dejó que su voz se escuchara clara y profunda. «Soy la viuda de Ezequiel Montes, un hombre que trabajó esta tierra con honor, y si me queman, el humo de mi casa llegará hasta la capital para decir quiénes son ustedes», sentenció ella con una valentía que parecía brotar de las mismas raíces del Cerro Pelón. No era una súplica, era una declaración de identidad que por un breve momento hizo que el murmullo de los hombres afuera se detuviera. Doña Amparo, que observaba desde su propia ventana en la casa contigua, decidió que ya había visto suficiente injusticia para una sola vida, y comenzó a golpear una cacerola de metal con un mazo de madera. El sonido rítmico y metálico empezó a resonar en la quietud de la madrugada, un llamado de auxilio que pronto fue imitado por otra vecina más allá, y luego por otra, creando una cacofonía de protesta que rompió el hechizo del miedo en el callejón. No era una intervención física,
pero era una forma de decirle a los Pacheco que el silencio social se había fracturado y que había ojos observando desde cada rendija de San Cipriano. La distracción fue mínima, pero suficiente para que los hombres dudaran por un segundo antes de encender la llama, sorprendidos por ese asomo de solidaridad colectiva en un pueblo que creían domado. El líder del grupo soltó una maldición al escuchar el ruido creciente de las cacerolas, dándose cuenta de que su anonimato se estaba perdiendo en medio de la bulla de las mujeres del ejido. El olor a petróleo seguía ahí, latente y peligroso, pero la presión de la mirada pública, aunque fuera oculta tras las ventanas, empezaba a pesar sobre sus hombros cargados de arrogancia. El tiempo jugaba ahora en contra de los Pacheco, pues incluso en Michoacán, un incendio provocado con testigos era un asunto que podía complicarse si el licenciado Bernal lograba traer a las autoridades estatales antes de que las cenizas se enfriaran. El de la cicatriz miró hacia la oscuridad del huerto, buscando una salida que no implicara un escándalo que el güero no le perdonaría por su torpeza al manejar la situación. Soledad permaneció inmóvil, escuchando cómo el golpeteo del metal se extendía por todo el barrio como una lluvia de acero que buscaba limpiar la mancha del abandono y la cobardía. En el hueco de la bodega, Rosario y los niños se mantenían en un silencio sepulcral, esperando el desenlace de aquel duelo de voluntades que se libraba a pocos centímetros de sus cabezas. La viuda sintió que la fuerza de Ezequiel estaba con ella, no como un fantasma, sino como un recuerdo de que la dignidad no se negocia ni se entrega por miedo a la muerte. Por un momento, el peligro de las llamas pareció retroceder ante el muro de sonido que las vecinas habían levantado, una barricada de ruido que demostraba que, incluso en el lugar más olvidado, la unión de los desposeídos podía hacer temblar a los dueños de la tierra. El estruendo metálico se extendió por las callejas de San Cipriano como una corriente eléctrica, despertando a aquellos que habían preferido dormir sobre la injusticia. No era solo ruido, era un no colectivo que resonaba en el aire seco de 1952, un año donde las mujeres solían agachar la cabeza ante el paso del patrón. Los hombres del güero Pacheco, acostumbrados al silencio cobarde del ejido, se miraron entre sí con una incomodidad visible bajo sus sombreros ladeados. El líder de la cicatriz escupió en la tierra, pero el fuego que sostenía en su mano, el cerillo que nunca llegó a encender, pareció volverse insignificante ante la cacofonía de todo un barrio. El escudo de la anonimidad se había roto por el simple golpeo de metal contra metal, y por primera vez, los cazadores se sintieron observados por cientos de ojos invisibles. Soledad apoyó la frente contra la madera de la puerta, sintiendo la vibración de las cacerolas en la palma de su mano. Su corazón, que había sido un pájaro frenético durante horas, comenzó a encontrar un ritmo pesado y constante, similar al golpe de la azada contra la tierra madre. Sabía que esto no significaba una victoria definitiva, pero era una grieta profunda en el monolito del poder del cacique que gobernaba sus vidas. El olor a petróleo todavía flotaba en el aire, un recordatorio químico de la muerte que habían planeado para ella y los niños, pero el miedo se había transformado en una lucidez fría y afilada. Ya no era solo una viuda arrastrando su luto. Era el eje sobre el cual la dignidad de una comunidad entera había decidido girar durante una noche de valientes. El líder de la cicatriz hizo una señal seca a sus acompañantes para que retrocedieran hacia la camioneta estacionada. No se marcharon con la cola entre las patas, sino con la lentitud calculada de quienes prometen regresar con más saña y menos testigos. «Esto no se acaba aquí, vieja loca», gruñó el hombre, aunque su voz fue casi devorada por el clamor metálico que venía de la casa de junto. Subieron al vehículo, y el rugido del motor añadió una nota final de agresión a la madrugada antes de que las llantas mordieran el polvo del callejón. Mientras las luces traseras se perdían en la neblina, el sonido de las ollas no cesó de inmediato. Vibró unos minutos más, como un canto fúnebre para el miedo que había regido San Cipriano durante décadas de servidumbre. Dentro del jacal, la oscuridad era densa y olía a tierra removida,
y al hierro dulce del parto reciente que aún manchaba las sábanas. Soledad caminó hacia la bodega, con las piernas sintiéndose como si fueran de agua, sus músculos finalmente cobrando la factura de tantas horas de tensión extrema. Se arrodilló junto a la abertura y llamó a Rosario con un susurro que llevaba más peso que cualquier grito desesperado en la montaña. Desde las profundidades de la tierra, la joven madre alzó la vista, sus ojos verdes enormes y húmedos reflejando la tenue luz de la luna que se filtraba por las vigas. No había dolor físico en ese momento, solo un vacío inmenso en el pecho y un silencio que seguía a la tormenta, dejándolas a ambas temblando en la paz recuperada. Justo cuando la primera luz gris del alba empezaba a lamer los bordes del horizonte michoacano, un vehículo diferente se aproximó por el camino principal. No traqueteaba con la violencia de las camionetas de los Pacheco, sino que avanzaba con la parsimonia de los años acumulados. Era el viejo coche negro del licenciado Bernal, que se estacionó con un quejido cansado frente al jacal de Soledad. El abogado bajó lentamente, con el traje arrugado por una noche entera de discusiones en oficinas que olían a tabaco barato y a sobornos estatales. No venía solo. 2 hombres de la capital, con insignias que pesaban más que los caprichos del juez local, lo seguían con el paso rígido de la ley. Bernal observó el petróleo derramado en el suelo y luego miró a la viuda con respeto. El abogado no ofreció abrazos ni discursos heroicos, simplemente se sentó a la mesa de madera y comenzó a desplegar los papeles que tanto esfuerzo habían costado. Los hombres de la capital revisaron el perímetro de la casa, anotando el olor a combustible y los daños en la puerta con una indiferencia clínica que resultaba reconfortante. Hablaban de jurisdicciones federales, de mandatos de protección y de la problemática historia de la familia Pacheco, como si estuvieran discutiendo el precio del maíz en el mercado dominical. Soledad escuchaba mientras preparaba café de olla, sus manos moviéndose por el ritual familiar de moler y hervir, el sonido banal de la cuchara contra el barro actuando como un sedante para sus nervios deshilachados por la vigilia y el terror. Rosario salió del hueco de la bodega cargando a la niña con un orgullo que se había forjado en la oscuridad absoluta de la fosa. Se plantó ante los hombres de la ley no como una víctima desvalida, sino como una testigo cuyo testimonio podía desmantelar los pilares de un imperio rural basado en la sangre. El verde de sus ojos ya no era el color del miedo cerval, sino el de los campos después de una lluvia larga y necesaria que limpia el polvo. Bernal revisó el acta de nacimiento, ese documento sagrado que no nombraba a ningún Pacheco en ninguno de sus renglones, y asintió con una satisfacción sombría. La batalla legal sería larga y tediosa, llena de trampas y apelaciones, pero el primer movimiento en el tablero de ajedrez se había hecho con precisión quirúrgica. Afuera, el ejido comenzaba a despertar con un ritmo distinto, un despertar que se sentía cargado de una vergüenza colectiva que nadie quería nombrar. Los vecinos no se acercaron a la puerta de Soledad para preguntar por su salud. Observaban desde sus propios porches, con las ollas y sartenes ya de regreso en los fogones de la cocina. El silencio de los otros regresó, pero ya no era un silencio de complicidad con el depredador, sino un silencio de quienes saben que su cobardía ha quedado expuesta. Las mujeres evitaban la mirada de la viuda mientras se dirigían al lavadero comunitario, cargando su ropa como si fueran escudos contra la verdad. Soledad entendió que seguiría siendo una paria, tal vez más que antes, pero no le importaba. Había cambiado la aprobación de los cobardes por la vida. El sol finalmente rompió el cielo color ceniza, convirtiendo la neblina en un velo dorado que se arrastraba perezosamente sobre las faldas del Cerro Pelón. El paisaje, que había visto tanta sangre y sudor desde los tiempos de la Revolución, parecía indiferente al pequeño drama humano que se había gestado en la oscuridad. Los mezquites se alzaban como centinelas mudos, sus ramas retorcidas guardando los secretos de 1000 injusticias similares que nunca encontraron un abogado o una viuda valiente. Soledad salió al patio, sintiendo el primer calor de la luz en su rostro,
una sensación que casi parecía un insulto después del frío terror de la madrugada. El petróleo en el suelo brillaba con colores irisados, una mancha hermosa y terrible que marcaba el sitio donde el fuego casi se lo lleva todo. Pensó en Ezequiel y en cómo él se habría mantenido a su lado, no con palabras, sino con ese mismo silencio terco que ahora la definía a ella. La casa seguía en pie, sus hijos estaban a salvo bajo las mantas, y Rosario tenía, por primera vez, la oportunidad de nombrar su propio destino sin pedir permiso. El peso en su pecho no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era el peso de una víctima, sino el peso de una guardiana. Los documentos legales sobre la mesa eran solo papel, pero para mujeres como ellas, en ese México de 1952, el papel era la única armadura posible contra las balas de los poderosos. Soledad respiró hondo el aire de la mañana, saboreando el polvo y el pino, y por primera vez no se sintió como una sombra. Los hombres de la capital se marcharon al mediodía, dejando tras de sí un rastro de papeles oficiales y una promesa de vigilancia que se sentía tan frágil como el cristal en un mundo de piedras. El licenciado Bernal estrechó la mano de Soledad con una fuerza que ella no esperaba, una complicidad de viejos soldados que han sobrevivido a una trinchera que nadie más quiso reconocer ni defender. Mientras el coche negro se alejaba por la carretera llena de baches, el silencio regresó a San Cipriano, pero ya no era el mismo silencio de antes, el de la sumisión absoluta. Ahora había una tensión eléctrica en el aire, una sospecha de que las cosas habían cambiado para siempre, en aquel rincón de Michoacán donde el Güero Pacheco ya no era el único que dictaba las sentencias de muerte o de vida sobre los desposeídos. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas con una lentitud que rozaba la vergüenza, evitando pasar frente al jacal de la viuda como si el petróleo derramado en la entrada fuera un veneno contagioso. Soledad los observaba desde su sombra, viendo cómo las mujeres que habían golpeado sus cacerolas ahora bajaban la mirada al cruzarse con ella en el camino hacia el pozo comunitario. No hubo discursos de agradecimiento ni abrazos de reconciliación. El ejido seguía siendo un lugar de hombres y mujeres asustados que preferían el olvido a la responsabilidad de la justicia compartida. Sin embargo, en la mirada de doña Amparo, Soledad encontró el único reconocimiento que necesitaba, el de una sobreviviente que sabe que la dignidad no se regala, sino que se arranca al destino con las uñas y el alma. Rosario pasó el resto de la tarde preparando la mochila de lona, doblando las pocas ropas que le quedaban con una minuciosidad que parecía un rito de purificación después de la tormenta. La pequeña Esperanza dormía en el centro de la cama, ajena a los documentos legales que ahora garantizaban su nombre y su derecho a existir fuera de la sombra de los Pacheco. La joven madre ya no tenía el rostro deformado por el terror. El moretón en su mejilla empezaba a adquirir un tono amarillento, como una herida que se seca al sol después de haber sangrado demasiado tiempo. Miró a Soledad y, sin necesidad de palabras, le entregó el resto del dinero que Bernal no había utilizado, un gesto de agradecimiento que la viuda rechazó con un movimiento seco de la cabeza, prefiriendo la limpieza de su pobreza. El plan era que Rosario se marchara esa misma noche hacia Morelia, donde un pariente lejano de Bernal la recibiría en una casa segura, lejos de los tentáculos del cacicazgo rural. Soledad sabía que ese era el único camino posible, pues el Güero Pacheco no era hombre de olvidar una afrenta y tarde o temprano enviaría a alguien con más discreción y menos escrúpulos que el de la cicatriz. La separación era necesaria, pero dejaba un hueco en el pecho de la viuda, quien en apenas 2 días había encontrado en aquella extraña una razón para volver a sentirse parte del mundo de los vivos. Se abrazaron brevemente en la penumbra de la cocina, un contacto humano que olía a humo de leña y a una esperanza que todavía se sentía demasiado nueva para ser creída en aquella tierra. Cuando el camión de carga se detuvo en el lindero del pueblo para recoger a la muchacha, Soledad se quedó parada en la orilla del camino, viendo cómo las luces rojas desaparecían entre los árboles del Cerro Pelón.
El viento del norte volvió a soplar con esa fuerza que corta la piel, trayendo consigo el recuerdo de Ezequiel y del tractor que le había quitado todo lo que amaba meses atrás. Pero esta vez, la viuda no se sintió derrotada por la soledad del paisaje. Sentía una firmeza en sus pies que antes no tenía, una conexión con la tierra que ya no era de propiedad, sino de pertenencia. Había cumplido con su deber de mujer y de ser humano, y eso pesaba más que cualquier amenaza que el güero pudiera proferir desde su rancho rodeado de muros altos. Regresó a su jacal y se sentó a la mesa, observando el lugar donde Rosario había estado escondida bajo el suelo, ese vientre de tierra que había salvado 3 vidas en la hora más oscura. Sus hijos seguían durmiendo, ajenos a la épica silenciosa que su madre había protagonizado mientras el mundo de los poderosos intentaba devorar su pequeño refugio de adobe y madera. Soledad tomó un trapo y comenzó a limpiar el polvo de la mochila que Rosario había olvidado llevarse en la prisa de la partida, un objeto que ahora se convertía en un símbolo de su propia resistencia. Ya no había miedo en su mirada, solo una resignación activa, la de quien sabe que la vida seguirá siendo dura, pero que ahora tiene la memoria de una victoria propia. El güero Pacheco no cayó de su pedestal esa noche, ni perdió sus tierras, ni fue llevado a la cárcel por sus crímenes de años, pues el sistema en 1952 seguía siendo un laberinto de silencios. Sin embargo, algo se había roto en su dominio absoluto sobre San Cipriano. La gente ya sabía que se podía decir no, y que el cielo no se desplomaba de inmediato sobre sus cabezas. La historia de la viuda y la fugitiva se convertiría en un susurro en los lavaderos, una leyenda contada a media voz que alimentaría la rebeldía de otras mujeres en los años por venir. Soledad era consciente de que su seguridad era ahora un equilibrio precario, pero prefería vivir con ese riesgo antes que regresar a la invisibilidad de quien acepta la injusticia como un clima inevitable. Al amanecer del tercer día, Soledad salió a tender la ropa con la misma calma con la que lo hacía antes de encontrar a Rosario, ignorando deliberadamente las patrullas de los Pacheco que seguían rondando. Se detuvo un momento a mirar el horizonte, donde el sol empezaba a iluminar las cumbres de los cerros con un tono dorado que parecía prometer una tregua temporal con la miseria cotidiana. Sus hijos jugaban cerca del corral, sus risas siendo el único sonido que realmente importaba en aquel mediodía de calma tensa y cielo despejado bajo el sol de Michoacán. La viuda sabía que la verdadera fuerza no estaba en las armas ni en el dinero, sino en la capacidad de sostener la mirada a quienes intentan pisotear tu dignidad sin pedir nada más que el derecho a existir. El camino de tierra que bordeaba el Cerro Pelón seguía ahí polvoriento y traicionero, recordándole a Soledad que la tragedia y el milagro a menudo comparten el mismo trozo de geografía en el México rural. Ya no evitaba pasar por el sitio donde Ezequiel murió. Ahora ese lugar tenía un nuevo significado, el de una vida que se entrega para que otra pueda nacer y prosperar lejos. La memoria de su marido se fundía con la imagen de Rosario y Esperanza, creando un tejido de recuerdos que le daba un sentido profundo a su propia existencia solitaria en el ejido. Michoacán seguía siendo una tierra de contrastes brutales, de belleza deslumbrante y de crueldad gratuita, pero ella ya no era una hoja seca movida por el viento del azar o la voluntad ajena. Cerró la puerta de su casa cuando el sol se ocultó, echando el cerrojo con una firmeza que resonó en el silencio de la noche como un punto final a un capítulo inolvidable. El jacal olía a paz y a tiempo recuperado, un espacio que ella había defendido con su propio cuerpo contra el fuego y la injusticia de los hombres con apellido y poder. Soledad se acostó con la conciencia de quien ha hecho lo correcto en un mundo que a menudo premia lo incorrecto, sintiendo el calor de sus hijos a su lado. La historia de la viuda que encontró a una mujer en el camino terminaría siendo un cuento de resistencia silenciosa, una prueba de que incluso en la mayor exclusión, la dignidad humana siempre encuentra un modo de florecer. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.